Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz bienvenida a este martes 14 de junio. Seguimos avanzando en la semana y os vamos a avanzar lo que nos espera a lo largo de esta hora de programa. Ya sabéis que no puede faltar nuestro lado más verde, nuestra sección de Flores Prado. Hoy vamos a hablar de la verbena, de la celosía y demás plantas que precisamente pensamos que conocemos sus cuidados, pero vamos a daros una serie de truquitos para que las tengamos bien preciosas, no solamente en nuestros balcones, sino en nuestros jardines, que ahora es momento de pasear, de disfrutar y también de hacer ejercicio. Hablaremos sobre el culturismo natural. Es algo que es totalmente diferente del culturismo que normalmente conocemos. También os vamos a comentar que estamos de enhorabuena, nuestros chicos de Ponferrada han estado clasificados a nivel nacional, así que desde aquí enhorabuena. Y enhorabuena también al Conservatorio Cristóbal Hafter, porque hoy damos por finalizada nuestra sección hasta septiembre, pero les damos las gracias por ese trabajo también hecho, realizado cada 2 martes aquí. La verdad que ha sido todo un gustazo, todo un placer. Eso sí, también finalizaremos hablando de exposiciones, hablando de literatura y demás cuestiones, pero antes vamos a conocer las oportunidades de mañana. Café molido, saimaza natural o mezcla a 1,79. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, café molido, saimaza natural o mezcla, 250 gramos, 1,79 €. La piel es el órgano más grande del cuerpo, es importante prevenir antes que curar, de eso sabe muy bien nuestro dermatólogo. Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Establecemos conexión en directo. Javier Cañueto, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy buenas Gracias tardes, por qué invitarme. importante es cuidarnos y, como decíamos al principio, prevenir. El sol últimamente pues, es bastante peligroso, estamos exponiéndonos muchas veces a las horas menos recomendables, así que vamos a hablar, ya que ayer fue el Día Mundial por la Prevención del Melanoma, cómo podemos prevenir, cómo podemos prepararnos frente al sol, qué tipo de protección solar utilizar y cuántas veces deberíamos acudir al dermatólogo, pero punto por punto. Prevenir es posible. ¿Por qué, Javier? Bueno, en realidad prevenir es posible porque, al menos dentro de los factores ambientales, el más importante de todos ellos es la radiación ultravioleta. Por tanto, si somos capaces de evitar la exposición solar o al menos reducirla y evitarla sobre todo en las horas centrales del día, vamos a por lo menos evitar el factor de riesgo más importante dentro de los controlables. Exactamente, esa forma de prevenir también es necesaria, incluso pues, con nuestros, pues, como nuestra vestimenta, cómo nos preparamos, cómo nos vestimos a la hora de salir al exterior. ¿Cómo deberíamos hacerlo, Javier? Bueno, en realidad es importante, o sea, lo que más nos va a proteger del sol siempre va a ser la propia ropa. Es preferible que la ropa no sea excesivamente apretada y, curiosamente, también la ropa sintética protege incluso mejor que el algodón. Pero, en todo caso, en verano y con el calor que está haciendo con esta ola de calor, es bastante difícil ir absolutamente cubiertos por prendas de vestir. Y además, luego también, ahora que empieza el verano, pues la gente tiene tendencia a ir a la piscina, los que pueden también a la playa, al río, es decir, en general a zonas en las cuales vamos a estar expuestos a radiación solar. Entonces ahí es importante buscar la sombra, pero también aplicar fotoprotectores. Importante también evitar, a pesar de que nos guste vernos más bronceados, la exposición a fuentes artificiales de radiación ultravioleta. Y también muy importante en los niños, ¿vale? Porque aunque es verdad que el sol siempre decimos que nos puede ayudar a sintetizar la vitamina D, en principio con la exposición solar que tenemos disponible en nuestro país, en general suele ser suficiente. Entonces conviene evitar en los niños también la exposición, porque además las quemaduras es lo que, sobre todo en la infancia, más se va a relacionar con formas de melanoma, o sea, con formas de cáncer de piel un poquito más graves, con el melanoma, que es lo que también de alguna forma
pretendemos evitar. Exactamente, la piel tiene memoria, ¿no? De eso hablaremos a continuación. También importante proteger nuestra salud ocular gracias a las gafas de sol. Recordar que también los niños deberían utilizar gafas de sol, ¿no?, en los momentos de mayor exposición solar. Exacto, porque en realidad, a pesar de que la radiación ultravioleta también se asocia a mayor riesgo de opacidad del cristalino y de cataratas, pero también a melanoma uveal. Entonces, en realidad, aunque este último no es excesivamente frecuente, sí que es muy letal. Por tanto, dentro de los factores de riesgo que vamos a ser capaces de controlar, la radiación ultravioleta es el que vamos a poder poner de nuestra parte. Por tanto, ahí sí que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, pues evitar su influencia. Efectivamente. Muchísima gente se pregunta, bueno, si vamos perfectamente protegidos, sigo estando en peligro, si realmente me expongo a partir de las 12, de 12 a 4 de la tarde. Precisamente esa es la hora más peligrosa, ¿verdad, Javier? Bueno, exactamente, esas son las horas centrales del día, donde existen unos índices también índices UV se llaman, que son aquellos que nos ayudan un poco, y también hay aplicaciones y a veces hay directamente aplicaciones móviles que nos lo pueden decir, nos dicen un poco cuál es la incidencia de radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra en ese momento. ¿De acuerdo? Pero es cierto que en las horas centrales del día debemos evitarlos cuando el sol está justo arriba, más perpendicular, y por tanto cuando va a incidir de manera más directa. Y en ese sentido, pues aparte que ya no solo por la propia influencia de la radiación ultravioleta sobre la piel, sino porque además las temperaturas son más altas y también debemos evitarlo por los riesgos, y ahora que estamos en plena ola de calor, de golpes de calor. Efectivamente, decimos esto porque últimamente parece que hay una moda con esto de tener prisa por ponerse moreno, morena en cuanto antes, y lo importante es cuidar de nuestra salud. Hemos dicho al principio que la piel tiene memoria, que el sol pasa factura, ese periodo comprendido desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde es el periodo más peligroso a la hora de exponernos, ¿no? Y si realmente la gente quiere conseguir un bronceado, que lo haga de forma prolongada, con precaución. Es importante cuidar de nuestra salud y cuidado, los días nublados también el sol quema, que no se nos olvide. En realidad hay una cosa importante, y es que, bueno, nosotros nunca vamos a recomendar que la gente se exponga al sol con la intención de broncearse, pero es que el factor más importante en fotoenvejecimiento, al final realmente la gente se tiende a broncear por mejorar su aspecto estético. El factor de envejecimiento cutáneo más importante es el fotoenvejecimiento. Por tanto, el sol es el que más se vincula al envejecimiento de la piel. Y ese bronceado, que cuando somos más jóvenes puede ser muy uniforme, a medida que la gente se hace más mayor, tiende a ser mucho más heterogéneo. Normalmente es cuando aparecen manchas blancas y oscuras, y en general la piel no tiene un bronceado uniforme como el que podemos observar en personas más jóvenes. Por tanto, abusar también de la exposición solar pensando en que el bronceado siempre va a ser igual de uniforme, el paciente se dará cuenta de que después con el tiempo no va a ser así. Aparte que, evidentemente, más envejecimiento más precoz de la piel, porque el fotoenvejecimiento es el fundamental, y por supuesto más riesgo de cáncer de piel, que es por lo que estamos hablando ahora aquí. También es importante esos factores constitucionales, más allá de la propia fotoprotección que debemos imponer, sobre todo en algunas personas. Eso es especialmente importante, aquellos que tienen antecedentes de melanoma, los que tienen muchos lunares, sobre todo si algunos son atípicos. Ese tipo de personas tienen que tener también más cuidado. Por supuesto, evitar las quemaduras solares, porque aquellos que tienen antecedentes de quemaduras, sobre todo en la infancia, también van a tener más riesgo. Ese tipo de cosas es conveniente también tenerlas en cuenta. Es decir, nuestro contexto, nuestros factores constitucionales y luego el factor ambiental más importante que vamos a poder controlar, que es la radiación solar. Fundamental. Mucha gente se pregunta de cuánto tendría que utilizar esa fotoprotección. Es importante realmente hacer las cosas bien. Como hemos dicho, si no, todo pasa factura. Más o menos, Javier, ¿qué tipo de fotoprotección deberíamos utilizar y aplicar? Ahí normalmente también depende un poco de las características de la persona. Personas que se queman con mucha facilidad,
es decir, que se ponen rojas y que tardan y que no se broncean, no tienen mucha dificultad para hacerlo, es decir, que tienen una baja capacidad de respuesta en su melanina a la radiación ultravioleta, o melanina de baja calidad, deben utilizar una fotoprotección pues, muy alta, ¿vale? De 50 o por encima, ¿de acuerdo? Una fotoprotección de 30 o superior se considera una fotoprotección alta. En todo caso, y esto es importante, hay que repetir las aplicaciones de fotoprotección al menos cada 2 horas, sobre todo si se va a estar expuesto. Y por cierto, estar expuesto no es estar tumbado al sol esperando a que me dé el sol directamente, porque cuando uno está caminando al aire libre, el sol está ahí. Nosotros, porque vayamos caminando, no estamos huyendo del sol, el sol está encima y nos está dando. Por tanto, cuando vamos a estar haciendo actividades al aire libre, aunque no tengamos la percepción o la sensación de estar nos exponiendo al sol de manera directa, lo estamos de la misma forma que alguien que esté tumbado sobre una toalla. Y esto también es importante porque también muchas veces, tanto en alta montaña como en la playa, por el aire no percibimos la temperatura de la misma manera y por tanto a veces tenemos la sensación de que no está dando demasiado el sol, pero sí está dando. Por tanto, es importantísimo, como hemos dicho, llevar una protección solar adecuada, tener en cuenta los factores de riesgo, esos factores de riesgo que nos van a ayudar también a tener pues, una mejor prevención, teniendo en cuenta que hay ciertos aspectos que tenemos que evaluar, ¿no? A la hora de personas que tienen lunares o personas que les han salido manchas de forma repentina o que quizás tienen diferentes alteraciones en esos lunares. ¿Qué tenemos que estudiar y qué tenemos que tener en determinación, Javier? Si te refieres a aspectos para la detección precoz de una lesión en la cual pues, podamos estar sospechando que no es un lunar normal, normalmente nos es siempre muy útil y en las campañas en general siempre se hace referencia a ello, la regla del ABCD. Normalmente lesiones que sean asimétricas, que tengan los bordes irregulares, una coloración abigarrada, o sea, zonas que sean más oscuras y otras más claras, un diámetro de más de 6 milímetros o sobre todo cambios que se producen en la lesión, una lesión que era estable y que de repente empieza a cambiar o una lesión nueva que aparece. Eso debe consultarse, ¿vale? La mayor parte de las veces, o probablemente muchas veces, no vamos a estar frente a un melanoma. Pero cuando realmente esto ocurre, o sea, si estamos ante un melanoma, seguramente estas cosas van a suceder. Por tanto, si prestamos atención a estas señales, nunca se nos va a escapar una lesión mala, ¿vale? O casi nunca. Entonces, sí que prestar atención a las lesiones nuevas que aparezcan o a cambios en una lesión preexistente, sobre todo en un lunar preexistente, ¿de acuerdo? Exactamente, además es algo muy visual que si nos fijamos y hacemos una evaluación cada poco tiempo, vamos a ver esos cambios en nuestra piel, en nuestros lunares y enseguida debemos acudir al dermatólogo. Hay un truco que algunas veces en países anglosajones se recomienda bastante, aquí quizás no tanto, pero en personas que tienen bastantes lunares, ahora además con la utilización, o sea, con los móviles que tienen pantallas con una resolución bastante buena, hacer una imagen, porque a veces no son capaces de controlar todos los lunares del tronco. Entonces, hacer una imagen panorámica de la espalda y otra imagen panorámica de la parte anterior del tronco y repetirla pues, cada 3 o 6 meses, nos ayuda a ver si hay alguna lesión nueva, algún puntito nuevo, o si se ha producido un cambio sustancial en alguna de las lesiones que ya existían. Y esto también nos ayuda luego a nosotros como dermatólogos, si el paciente acude a consulta, para un seguimiento a lo mejor que no hace falta que sea tan estrecho de trimestral, ¿vale? Pacientes de muy alto riesgo sí que tienen unos seguimientos más estrechos, pero pacientes con un riesgo intermedio, que simplemente tienen muchos lunares y quieren además ellos tener un control mejor o más estricto por sí mismos, esta es una estrategia útil que cuando salga una lesión en una imagen que antes no veíamos o se produzca un cambio en una lesión previa, pues podemos acudir para que se nos eche un vistazo. Javier, es importante, como hemos dicho, detectarlo a tiempo. Desgraciadamente, si nos detectan un melanoma, una alteración, ¿existe un tratamiento efectivo para poder paliar, por ejemplo, el caso del que llegue un paciente con un melanoma? La mayor parte de los melanomas se diagnostican en estadios precoces, y ahí la cirugía es curativa por encima del 90%, Sí. ¿de acuerdo?
Lo que tenemos es un poco más de problema en aquellos melanomas que se pueden haber extendido a ganglios o sobre todo especialmente a otros órganos. Si si detectamos un melanoma precoz, por eso la importancia del diagnóstico precoz, vamos a tener bastante probabilidad de controlarlo razonablemente bien, ¿de acuerdo? En cambio, si esperamos demasiado tiempo, es cuando a lo mejor vamos a llegar demasiado tarde. Entonces, por eso esas campañas de sensibilización, porque en realidad, igual que existen campañas para otro tipo de tumores, la ventaja en el caso de la piel es que las lesiones las vamos a ser capaces de identificar nosotros mismos y, por tanto, vamos a ser, si prestamos un poquito de atención y también intentamos evitar esos factores de riesgo que son controlables y en los que podemos nosotros actuar, si identificamos una lesión siempre y la consultamos, siempre vamos probablemente a diagnosticarlo con una precocidad suficiente, efectivamente, para que el tratamiento sea curativo. Por supuesto que sí. Javier, estamos a tiempo de protegernos, estamos a tiempo de hacer las cosas bien, a protegernos frente al sol y a poder disfrutar de un verano fantástico. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Gracias a ti. Charlamos a lo largo de los próximos meses porque siempre es importante contar con la ayuda de los profesionales y de los especialistas. Un placer, Javier, feliz tarde. Y ese fondo maravilloso de las médulas es el que nos va a acompañar a lo largo de esta tarde. Ahora vamos a dar paso a un vídeo maravilloso de las cascadas más bonitas del Bierzo.
Canedo Abogados es un despacho formado por un grupo de profesionales especializados en distintas ramas del derecho, siendo un despacho de referencia en la comarca del Bierzo desde hace 25 años. Cuenta con unas modernas instalaciones, salas de espera y reunión para la mayor privacidad y confort de los clientes. Canedo Abogados marca un antes y un después en la comarca del Bierzo, que lo diferencian del resto de despachos clásicos de abogados. En Canedo Abogados lo primero es el cliente, su atención y la resolución de su consulta, su problema y su satisfacción con el resultado. Pero Canedo Abogados va más allá, conocedores de la multitud de dudas y consultas que demanda la sociedad, y en ese afán de facilitar una respuesta acorde con las mismas, lanza Vita Iuris, el primer servicio jurídico personal del Bierzo. Vita Iuris es un novedoso sistema mensual de asesoramiento compuesto de 3 planes, básico, medium y premium, que te permitirá disponer siempre de un abogado, tanto por teléfono como de forma presencial, sin esperas ni citas previas, servicio personal de asesoramiento jurídico inmediato, importantes descuentos y condiciones especiales en todas tus gestiones. En definitiva, tendrás a tu disposición una atención personalizada, exclusiva y eficaz. Canedo Abogados, un valor seguro. Por supuesto que sí, un valor seguro en estos tiempos tan convulsos que necesitamos siempre asegurarnos de tener las mejores respuestas y estar asesorados por los mejores profesionales. Y ahora sí, continuamos, hablamos de arte, hablamos de cultura, hablamos de exposiciones y de libros, siempre de la mano de Casimiro. ¿Qué tal, Martínez? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Un placer charlar contigo, ya tienes el libro en tus manos, que nos lo vas a mostrar a continuación, Sí. Breviario del Harén. Es un libro que ha sido fruto del trabajo de todos estos meses, fruto de la imaginación, pero también de mucho estudio. Cuéntanos. Pues sí, es un trabajo que la literatura, escribirlo y las fotografías me ha costado 2 años. Hay 2 años de trabajo en todo esto. Parece que no, pero esta pandemia ha sido mucho trabajo. provechosa. Pues sí, bastante, sí. Bastante. Me ha dejado bastante tiempo para escribir. Y ha sido pues un momento perfecto ahora mismo para lanzarlo, ¿no? Prácticamente cuando casi ya estamos al final de esta pandemia, necesitamos recurrir al arte, que ha sido el arte, ese motor que nos ha salvado, ese motor y agente salvavidas, para convertir pues un sueño que tú tenías en realidad. Voy a, si me permites, echarle una ojeada a este breviario del Harén, porque está comprendido por diferentes imágenes, diferentes historias y muchas pues basadas en la mitología, ¿no? Algunas de ellas. El breviario del Harén, un breviario, vamos a decirle al público, que es un breviario, en rigor es un pequeño misal en el que figura el rezo de todo el año. Este sería el misal del Harén. Y en el breviario pues cuento la ilusión de un fotógrafo y escritor por conseguir la ilusión, el anhelo de toda su vida, que es conseguir un harén de danzarinas. Y a ello se pone, en su cuarto oscuro, va revelando las fotografías y las danzarinas que las va creando a partir de un trozo de celofán y un trozo de su propia costilla, como si de un dios creador se tratara. Pero no van saliendo solo danzarinas, también van saliendo muchísimos otros personajes. Por supuesto que van saliendo personajes que no dejan indiferente a nadie. Estamos hablando de personajes como, por ejemplo, La Misionera, de Parajís, Sermón de Agonías. Tenemos también a unos cuantos personajes que, por ejemplo, Fray Vicente. Hay algunos que están basados en historias reales con ese toque de ficción y algunos pues que son invención total, pero siempre hay alguna leyenda que está por detrás. También. Son personajes, la mayoría es ficción, pura ficción, la novela, claro. Pero también hay algún personaje real, rescatados de mi memoria particular. Y personajes importantes del libro, por ejemplo, citabas a Agonías. Agonías habita en el espejo del harén, y cada vez que te asomas al espejo, te vas a peinar, la gente que anda de paso por el harén, pues Agonías aparece y les peta su yo acusador. Efectivamente, ¿cuántos yo acusadores hay, ¿no? Muchas veces cuando nos miramos en el espejo y decimos... todo lo que intentas ocultar, exactamente, ahí está el ser al humano, aparecer Agonías te lo echan cara. Está hecho de luces y de sombras. Es uno de los personajes, hay muchísimos otros, claro. Por supuesto.
Seguimos hablando de temas tan importantes como la lealtad, estamos hablando también del amor, de la pasión, También, de la fastuosidad, hablamos también de la nueva teología. Son asuntos que es verdad que competen al ser humano, y el ser humano siempre se ha estado preguntando el porqué de todo, y también ha querido buscar ese rincón de felicidad, pero no nos damos cuenta de que la vida no es fácil, ni mucho menos. No, y no es fácil. como aquí intentan algunos personajes buscar el justo medio, la justicia es complicada de encontrar, pero existe, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, en el libro uno de los personajes también sacó a relucir mucho a Dios. A Dios, por ejemplo. Dios, que en el libro se llama Chultu. Chultu, el intergaláctico, para el que los humanos somos apenas un triste experimento en el libro. Y creo Porque que lo somos. Nada más que un triste experimento intergaláctico, porque el principal negocio de Chultu consiste en la esclavitud, es eso. Somos esclavos de Chultu, ni más ni menos. Y una de las fotografías se titula Rex Servorum, el rey de los esclavos, que no está ahí porque no pudo aparecer a última hora. El rey de los esclavos es el que está colgado en la cama redonda del harén, y es el rey de los esclavos en su cruz de piedra. Una fotografía muy bonita. A mí me gusta mucho este dúo del cementerio, porque dicen que lo componen tres, Sí. cosa que por otra parte ocurre con frecuencia en los matrimonios. La Mucha última parte Sí. me gustaría poder leer para que os hagáis una idea, porque es verdad que este libro está escrito pues con ese pincel de ironía, con ese atisbo de humildad, porque al fin y al cabo jugamos a ser dioses y no somos nadie, ¿no? Dice, están dejando que el Somos hombre... diosecillos de hojalata. Exactamente. Están dejando que el hombre se acerque a Marte. Si al fin le dan permiso y lo consigue, muy ufano planta el pie y da el primer paso sobre su superficie y comienza a sembrar lechugas dentro de burbujas de Pleistoceno. Descubrirá la mayor de las decepciones. La raza del hombre ya estuvo en aquel erial. Descubrirá probablemente que salimos de Marte rebotados con el rabo entre las piernas, huyendo de nosotros mismos, dejando un planeta cuya desolación es nuestro machamo de calidad. Es increíble. Yo creo que pero sí. es así. Creo que sí, creo que es así. Si estamos, ¿para qué estamos buscando otros planetas si en el que estamos lo estamos destruyendo? ¿Para Y qué los queremos ir a estamos otra parte destruyendo si vamos a hacer entre exactamente nosotros? lo mismo? Pero bueno, es Exactamente. un toque del libro, hay muchísimos toques y en fin. Y también juegas mucho, ¿no? Pues con personajes del universo, también de la astronomía, personajes que no resultan, como hemos dicho, indiferentes a nadie. También es una quizás una copia un tanto realista del ser humano, pero también a mí me recuerda un poco a ese espejo cóncavo en el que se refleja el ser humano y se va desdoblando y ahí se van viendo todas sus miserias. Esto es Breviario del Harén. Breviario del Harén. Y quiero añadir también que está Dios, por ejemplo, pero también está el diablo. Y resulta que en el libro está el Demin de Parasís, también, que de buenas a primeras va y aparece ahí en el harén de las danzarinas, en el palacio. El diablo. ¿Y qué representa el diablo? Muchas veces tenemos miedo de las cosas que no vemos, pero yo creo que los peores enemigos fantasmas, las peores pesadillas están aquí en este mundo. Y todos los llevamos al diablo y a Dios dentro, todos y cada uno, dentro de nosotros. Exactamente. Y bueno, también es muy importante en el libro el sentido del humor. Hay que leerlo con sentido del humor. Yo siempre persigo la sonrisa en el lector. Por ejemplo, El último guapo. El último guapo, sin ir más lejos. ¿Qué podemos decir del último guapo? ¿Dónde está? En el último guapo, pues relato el mundillo de la cultura, más o menos, un mundillo que siempre se interpreta como algo idílico y perfecto, pero que no. En la trastienda, detrás de los escritores y los pintores, los fotógrafos, hay muchas zancadillas. Sí. Mucho sectarismo. Sectarismo también, claro. Y muchos dictadores. Dictadores, bueno. Efectivamente, yo te voy a comentar una anécdota un día que fue algo por casualidad, ¿no? Jamás me hubiera imaginado pues haber ganado un premio literario. Y cuando fui a recoger el premio, dijo así, y esto lo dijo una mujer, ¿qué te parece? Tú has ganado el premio, pero si a ti no te pega eso de escribir. También. Entonces vamos a cuidar muy bien de realmente
¿Qué es lo que decimos? El lenguaje crea pensamientos y exactamente, muchas veces tenemos demasiados prejuicios, ¿no? Sí, bueno, y más lo que te quería decir, que el mundo del arte parece una cosa, pero después si te metes en la trastienda resulta que es otra, completamente diferente. Por tanto, es fundamental seguir apostando por el mundo del arte, pero desde ese punto optimista, humilde como el que tienes tú, claro, Casimiro, claro que sí. y como siempre un auténtico placer decir que esta exposición es itinerante, es una exposición que vamos a poder disfrutar de nuevo en septiembre, aproximadamente a principios de septiembre. Sí, en Ponferrada. Aquí en Ponferrada, y con todo el gusto te recibiremos por aquí de nuevo, no Pues solamente para hablar de arte, sino para hablar de todas aquellas cosas que mueven al ser humano. Del breviario. Si te Eso parece es. la exposición fotográfica, porque no sé si tenemos tiempo. No, nos tenemos que ir a publicidad, por eso lo digo yo. Siento mucho. Casimiro. Habrá otro rato. Muchas gracias. Tenemos todo un verano por delante, gracias. claro que sí, y un montón de personajes que retratar. Nos vamos a publicidad, volvemos en menos de 5 minutos. Hasta Muchas ahora. gracias, María. Ya estamos de vuelta a las 5 menos cuarto de la tarde, seguimos en directo y ahora sí vamos a hablar del culturismo natural. Muchos de vosotros os pensaréis, bueno, pero ¿hay alguna diferencia? En realidad sí. Estos chicos se cuidan de verdad, estos chicos lo principal es que todo su esfuerzo se ha visto recompensado, porque estamos de enhorabuena. Ahora vamos a hablar de la buenísima posición en la que ha quedado Ponferrada y vamos a hablar con ellos para cambiar incluso algunos hábitos de nuestra vida, ¿no? A través del deporte y a través de la alimentación y cuidado del descanso, que es tan importante descansar como alimentarse bien. Vamos con las presentaciones. Yago Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tal? ¿Cómo tardes. estás? Muchas gracias tanto a ti como a tu equipo por darnos la oportunidad de darnos a conocer y visibilizar un poquito nuestro mundo, que poco a poco se va a ir integrando dentro de lo que es el deporte saludable y el deporte, pues, al fin y al cabo, que practica todo el mundo y que puede practicar todo el mundo, como es mejorar su salud en general. Bueno, has conseguido ese carnet profesional, que lo tenemos sobre la mesa, y con nosotros también tenemos a otro entrenador. ¿Qué tal? Marcos, Iván Marcos, bienvenido. Creo Encantado. que también es importante concienciarnos que no podemos conseguir ningún objetivo sin entrenar duro y sin ir paso a paso. La constancia también es la clave. Exacto. Lo primero, agradecer la invitación a nuestro equipo aquí, a la televisión. Y sí, lo que ibas comentando es, además del tema de salud, de entrenamiento y demás, nuestro equipo ha ido a lo que es la competición a nivel nacional y pues aquí estamos para comentarlo un poquito. Claro que sí, estamos de enhorabuena, ahora nos vais a comentar por qué, pero ya con perspectivas de llegar a nivel internacional. Correcto. A día de hoy podemos decir que vamos a ir a pelear junto con nuestra selección española por el europeo, el campeonato europeo, que se celebrará el primer fin de semana, día 3 creo, domingo día 3, en Poitiers, en Francia. Qué bien. Lo importante de esto también es que viajas, conoces a más gente, compartes experiencias y es lo que te llevas y es también lo que inculcas aquí. Tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿verdad? Porque vamos a comentar no solamente cómo ha sido este campeonato, que ha sido bastante duro, pero todo esfuerzo tiene sus recompensas, sino por qué también tenemos una imagen un tanto diferente, incluso distorsionada, de lo que representa el culturismo. El culturismo natural no tiene nada que ver con el culturismo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y de hecho me alegro. Correcto. Yo siempre describo el culturismo natural no como una subdivisión del culturismo tradicional, sino que conviven en paralelo. Quiere decir esto que es como una modalidad completamente diferente, aunque el fin en sí mismo es mostrarse con la mejor composición corporal siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy diferente los procesos que conllevan a mostrarse a un culturista tradicional que recurre al uso de dopaje frente al culturista natural, el cual está expuesto a controles antidoping. Entonces, las variables podrían ser las mismas, pero se optimizan de diferente manera. Digamos que no es lo mismo cómo descansa un culturista natural de un culturista tradicional, cómo entrena, cómo come y al fin y al cabo todo esto lo convierte en un deporte completamente diferente. Un estilo de vida. Correcto, totalmente.
Mi pregunta es, ¿esto realmente os hace ser muy esclavos de un deporte, de una forma de vida? Os vais de vacaciones y, por ejemplo, pues tenéis que estar muy sujetos quizás a una dieta. ¿Cómo lo podéis complementar? ¿Cómo lo podéis sobrellevar? Bueno, antes de que Iván dé su opinión, yo siempre digo que culturismo hace desde cualquier persona que quiera mejorar su composición corporal y vaya al gimnasio porque se quiera ver bien. Sí. Al fin y al cabo está haciendo culturismo, lo que cambia es que no termina compitiendo, por así decirlo, pero el fin en sí mismo es lo que tú has descrito muy bien, que sería un estilo de vida. Exacto. Por ejemplo, si nos encontramos con que estamos yéndonos de vacaciones y demás, sí que, por ejemplo, nosotros, incluso cuando íbamos a acompañar a los competidores, porque cada uno tiene sus acompañantes y demás, sí que, por ejemplo, seguíamos la dieta, seguíamos lo que es entrenar fuera de casa, ir a buscar gimnasio para ir a entrenar, pero ya es un estilo de vida, un hábito que ya está en nosotros. Y eso no quita que podamos seguir disfrutando de las pequeñas cosas, como es ir a un restaurante a cenar, o ir a la playa, o ir a la piscina, etcétera. ¿Es importante el cambio físico que realmente pues establece desde el minuto cero hasta pasados unos meses? ¿Se nota realmente? Se nota muchísimo. A nivel fisiológico, que esto es básicamente todas las condiciones internas que tiene nuestro cuerpo, te condicionan todo. Y esto hace que a nivel emocional, y lo exteriorices de otra forma, a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar, todo te repercute. El ir reduciendo poco a poco tu porcentaje de grasa hace que tu cuerpo vaya adaptándose de tal forma que quiera pues buscar el sobrevivir, y para ello pues quitar otros lados para intentar mantener al cuerpo, entre comillas, con vida. Esto hace que evidentemente te veas condicionado en todos los aspectos. Te cuesta descansar, tus hábitos cambian completamente, tu humor se ve muy condicionado en algunos aspectos. Yo, por ejemplo, dentro de nuestra empresa de entrenamiento personal, he tenido que relevar prácticamente todas mis sesiones de entrenamiento a los demás entrenadores, porque es que no me quedaba humor para atender a nuestros clientes. Claro. Entonces sí, podríamos decir que condiciona completamente, y el salir de ese proceso, otro infierno completamente. Sí, yo realmente os admiro, porque bueno, antes os comentaba que bueno, gracias a la genética, pues es verdad que a lo mejor tampoco he necesitado tener que hacer un entrenamiento realmente pues excesivo, ¿no?, para cambiar físicamente, pero también el deporte lo que te hace cambiar es a nivel mental, y eso sí que es un gran subidón, y eso sí que es una maravilla, el poder tener esas endorfinas bien arriba, que eso te lo genera el deporte, y que muchas veces pensamos que sobre todo lo que buscamos es el cambio físico, sin embargo lo más importante es el mental. Tenéis mucho mérito, hablaremos de ello a lo largo de los próximos programas, porque se nos va el tiempo, pero decir que habéis estado... Bueno, tú ya has conseguido tu carné, profesional. Efectivamente, profesional, y el resto de tus compañeros clasificados, y es una alegría tremenda, ¿no?, porque es posicionar Ponferrada bien arriba a nivel nacional. Correcto, no podemos estar más contentos. A partir de ahora trabajaremos por competir dentro del circuito profesional, que básicamente es como si un futbolista pasase de jugar en segunda B a segunda división, se convierte en deportista profesional, y iremos representando al Bierzo y a Ponferrada pues allá donde vayamos, sea, no sé, ya estamos pensando en Estados Unidos en 2 años, lo que sea, lo que se pueda, pero sí, a partir de ahora somos deportistas profesionales y vamos a ir a pelear por ello. Eso es la conclusión que a mí me gusta sacar, que normalmente siempre tendemos, como hemos dicho, el lado físico es el lado mental, es conseguir los objetivos reto a reto, paso a paso, y siempre a través de la constancia. Chicos, muchísimas gracias. Nosotros continuamos, y ahora sí vamos a dar paso a nuestra sección estrella, Flores Prado. Vamos a conocer diferentes plantas y sus cuidados. Vamos allá. Hola, como cada martes estamos en Viveros Prado en la sección Tu Jardín a Punto. Hoy os voy a hablar de 3 plantas un poquito diferentes a las que solemos hablar, como las petunias, los geranios, las vincas, que nos van a valer para sol y van a florecer durante todo el verano.
Ellas son la Portulaca grandiflora, la Celosía plumbosa y la verbena erecta. Ahora a continuación os voy a dar un poquito las claves de sus cuidados y cómo son cada una de nuestras plantas. Ya sabéis que en Viveros Prado tenemos muchas opciones para poner en vuestras terrazas, jardines y balcones. Hoy os voy a enseñar 3 tipos de plantas que nos aguantan mucho el sol y hay un par de ellas que hay que regar un poquito menos y otra que hay que regar un poquito más, pero son muy fáciles de cuidar. La primera que os voy a enseñar es la uña de gato, que le llaman, o Portulaca grandiflora. Esta planta es una planta muy original, veis que tiene la hojina tipo carnosa, como si fuera una suculenta. Y es muy original porque, si veis, aunque elijáis, imaginaros que elegís esta planta porque tiene la flor amarilla, para la siguiente floración probablemente le salga otra de diferente color. Vamos a tener en la misma planta como 4 o 5 colores diferentes. En este caso veis que hay amarilla y rosa, pero también os puede salir naranja, blanca, de color roja, tiene un montón de colores. Y esta planta está muy bien para sitios de mucho sol y hay que regar poquito, porque veis que es lo que os decía, una planta tipo suculenta. Está muy bien pues para zonas de muchísimo sol y que no podáis regar tanto, o a lo mejor en el pueblo que no vais tan habitualmente, pues esta planta es ideal. Veis que además es una planta muy chula y no nos va a levantar mucho, pero sí que va a hacer como una especie de matita. La segunda que os voy a enseñar es la Celosía plumbosa. Veis que es una planta súper original. Esta planta sí que nos va a crecer mucho, es más un poquito de decoración o para dar algún punto de color en algún parterre o en alguna maceta. Va a crecer un poquito más de alto, no va a crecer más, y veis que es muy original porque, como le dicen los niños, parecen pinitos de colores. Esta planta también es una planta que necesita sol y riegos moderados, tampoco tan poquito como la Portulaca, pero sí no demasiado riego, porque entonces la vamos a pudrir y se nos va a estropear. Esta, como veis, también es una planta de temporada y nos va a estar floreciendo durante todo el verano hasta que empiece el frío. ¿Veis? Colores súper originales. Veis este fucsia que es súper bonito, y así en combinaciones también todas juntas quedan muy chulas. Si queréis hacer un macizo de color, queda muy bonito. Y por último lugar os voy a enseñar la verbena erecta, que muchas conocéis esta planta, pero normalmente la conocéis como una verbena rastrera, que es el otro tipo de verbena que tenemos, que es que cuelga o que si la ponéis en el suelo tapiza, pero en este caso es la verbena que tira hacia arriba. Veis que es una planta que está empezando ahora también a florecer, que va a estar florecida durante todo el verano, y esta planta sí que nos va a hacer una mata un poquito más grande que las anteriores. La hay también en diferentes colores, en colores sólidos y en colores bicolores, y es una planta también fácil de cuidar. Es verdad que esta planta, la verbena, va a ser una planta que vamos a tener que regar un poquito más que estas que os he enseñado antes, que la Portulaca grandiflora y que la Celosía plumbosa. Parece, la gente comúnmente le llama la ortiga, porque si os fijáis, no sé si se puede apreciar, tiene la hoja un poquito como las ortigas que salen pues, en el campo, en la naturaleza, pero es una ortiga de flor, por decirlo de alguna manera. Siempre todas este tipo de flores, sobre todo la verbena y la Portulaca, en la Celosía no tanto porque la floración dura muchísimo, la flor vieja hay que ir quitándosela para estimular la floración nueva. Y por supuesto, en las 3 plantas tenemos que abonar regularmente, depende del tipo de abono que usemos, pues ya lo daremos, pues líquido una vez a la semana, granulados de liberación lenta cada 6 meses y granulados de liberación rápida, pues más o menos una vez al mes. Así que ya veis que tenemos muchas opciones en el vivero, aparte de las típicas plantas, petunias, geranios, vincas o siempre floridas, por ejemplo. Veis que tenemos muchísimas opciones y muy coloridas. Ya veis que si os venís a dar un paseo a Viveros Prado os podéis encontrar plantas tan maravillosas como estas que os he enseñado y otras muchas más. También tenemos, ya sabéis, arbustos y árboles, no solo flores de temporada. Si queréis cotillear un poquito y mirar por qué tenemos, también podéis entrar en la página web, que es pradoplan.es, y ahí veréis todas las novedades que tenemos y la planta que os podemos enviar, tanto aquí a la zona del Bierzo como al resto de España. Así que me despido, hasta el próximo martes, un saludo.
Pues me ha encantado conocer los cuidados de la portulaca, de la celosía y de la verbena. Y de verbena no sé yo si vamos a terminar ahora mismo, pero lo importante es poner en el lugar que se merece la música. La música, gracias al trabajo del Conservatorio Cristóbal Hafter, vamos a establecer conexión con ellos, nos trasladamos hasta el conservatorio, donde han realizado un gran trabajo a lo largo de este año académico, un año marcado por la pandemia, pero también por grandes ilusiones. Luis Toral, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, director del conservatorio? Buenas tardes, María. Pues muy bien, aquí probando esta nueva experiencia del directo. Claro que sí, siempre hay que probar nuevas experiencias y cuidado que enganchan. Importante recalcar todo el trabajo que habéis estado realizando a lo largo de este año, todos los alumnos fantásticos y maravillosos que han venido aquí a la 8 Bierzo cada 2 semanas, todos los martes. Hemos podido disfrutar de diferentes agrupaciones, desde cuartetos, tríos, hemos conocido también incluso diferentes instrumentos y hemos puesto un poquito en relevancia la importancia que tiene ese trabajo en equipo. Y de hecho, hoy estoy viendo casi hay a 7 personas, ¿no? Sí, hoy tenemos aquí un grupo septeto de 7 clarinetistas que está integrado por 4 alumnos y 3 profesores del centro. Bueno, pues eso es el ingrediente fundamental, ¿no? Esa perfecta combinación de trabajo, de disciplina y de pasión. Así que desde aquí os felicito. Me imagino que un año pues bastante complicado, pero que al final tiene sus frutos, ¿no, Luis? Sí, han sido años complicados. La verdad que los 2 últimos cursos ha sido bastante complicado, sobre todo el tema de audiciones, conciertos y demás que no podíamos hacer. Pero bueno, afortunadamente desde la vuelta de la Semana Santa, mediados de abril o por ahí, pues ya hemos podido comenzar a hacer cosas. Y de hecho que, bueno, el final de curso ha sido bastante estresante porque hemos tenido un montón de actividades y se nos había olvidado un poco lo que era organizar todo este tipo de conciertos. Pero bueno, estamos muy contentos con ello. Y tan necesarios, ¿no? Este tipo de conciertos, este tipo de actividades y talleres que también habéis impartido para los más pequeños. Hemos podido viajar a través del tiempo y de los planetas y de la música en las últimas actividades que habéis realizado y por supuesto que lo importante es reconocer esa labor docente y esa labor de los más jóvenes hasta todos los profesores que han estado involucrados en este trabajo. Vamos a ver a continuación, ahora mismo, pues ese reflejo de todo el trabajo realizado. Luis Toral, sé que es complicado ponerle en pausa a estos meses, pero volvemos otra vez a retomar nuestra sección de talento berciano en septiembre. Como dicen, la música mansa a las fieras, así que es el momento de dar ese pistoletazo final. Venga, pues vamos a ello. Venga, chicos, vamos allá.
Con este septeto de clarinetes nos vamos a ir despidiendo, vamos a dar la bienvenida esta semana a nuevos contenidos, a más reportajes, más actualidad y sobre todo las gracias. Siempre en esta vida hay que estar agradecido por el trabajo realizado de unos grandes como son los profesores y los alumnos del Conservatorio Cristóbal Hafter. Nos despedimos, ya sabéis que podéis seguirnos a través de las redes sociales, a través de nuestro Instagram, cada vez somos más. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Un abrazo.